Hablaremos de las aplicaciones de la derivada, clase de cálculo, ingeniero José Rodríguez. En las aplicaciones de la derivada vamos a ver el concepto de primera derivada, que implica la segunda derivada, que implica de la misma, y así sucesivamente, y nos va a permitir a nosotros graficar nuestra función con todos esos criterios de la primera y segunda derivada. Empecemos. En el caso de la primera derivada, nosotros vamos a poder conseguir si la función es creciente o decreciente y en qué intervalo ocurre. En este criterio de crecimiento y decrecimiento, primero vamos a verificar si nuestra función es continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. Ya eso nosotros lo vimos en el video anterior del teorema de Rolle y teorema de valor medio. En el caso que no ocupa, una vez es continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto, entonces puede ocurrir tres cosas. Primero, si la primera derivada evaluada en x es mayor que 0 para cualquier valor de x perteneciente al intervalo abierto a, b, entonces mi función es creciente en el intervalo cerrado a, b. ¿Qué implica esto? Esto implica que recordemos que cuando nosotros evaluamos nuestra derivada, lo que conseguimos es nuestra pendiente tangencial. Entonces, si esta pendiente es mayor que 0, nosotros podemos decir que nuestra función es creciente en ese intervalo. En el caso de que sea menor que 0, entiéndase que nuestra pendiente tangencial sea menor que 0, implicará que nuestra función será decreciente en dicho intervalo cerrado a, b. Y tercero, puede ocurrir que cuando evaluemos nuestra primera derivada, la pendiente tangencial sea igual a 0, y en este caso entonces se mantiene constante, no es ni positiva ni negativa, sino que se mantiene totalmente horizontal, como si fuera un valle. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién es el intervalo a, b? Porque a mí únicamente me dará la función. Eso lo vamos a ver en el siguiente slide. ¿Cómo yo consigo esos intervalos a, b? Aplicando el concepto de valor crítico o singular. Este valor es un punto en el que la primera derivada se anula. Un punto crítico que siempre me va a indicar que hay un máximo o un mínimo relativo o un punto de inflexión. Una de estas tres cosas debe ocurrir. Y eso ocurre cuando mi primera derivada es igual a 0, muy similar al teorema de Rolle. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la siguiente función. F de x igual a x al cubo menos 3x más 2. No tengo ningún intervalo, entonces voy a utilizar el concepto de valor crítico o singular, que es obtener donde ocurren estos puntos críticos, que es donde se anula nuestra primera derivada. Entonces, la derivada la vamos a igualar a 0. La primera derivada de mi función es 3x cuadrado menos 3. Por lo tanto, al igualarla a 0, entonces buscamos esas raíces que sería más o menos 1. Entonces, eso quiere decir que tanto el 1 como el menos 1 me anulan la primera derivada. Si yo sustituyo el menos 1 en la primera derivada, vamos a tener 3 por menos 1 al cuadrado menos 3,
y eso va a ser 3 menos 3, que sería 0. Si evaluamos en la primera derivada del 1, al ser una función par, también va a ocurrir lo mismo, 3 menos 3, que es igual a 0, indicándome que sí, que se anula la primera derivada. Entonces, nosotros graficamos nuestra recta real, ubicamos los valores críticos o singulares que encontramos, menos 1 y 1 positivo, y a partir de acá evaluamos en los intervalos que se nos forman en la primera derivada, indicándome que de menos infinito a menos 1 vamos a tomar un valor. Siempre tenemos que tomar un valor interno. En este caso, en su interior vamos a tomar el menos 2. Entonces, al evaluar el menos 2 en nuestra derivada, tenemos que 3 por menos 2 al cuadrado, menos 3, entonces sería 12, menos 3, que al final nos da 9. Solamente me interesa el signo, y como el signo es mayor que 0, entonces va a crecer en ese intervalo. O sea que mi función crece desde el menos infinito al menos 1. En el caso del intervalo del menos 1 al 1, tomamos el 0 y entonces vemos que el 0, cuando lo evaluamos en nuestra función, el resultado me da menos 3, negativo 3. Por lo tanto, decrece en este intervalo de menos 1 al 1, o lo que es lo mismo, negativo. Entonces, en el último intervalo que nos resta, que es de 1 a infinito, en este caso tomamos un valor interior que sería el 2. Podemos tomar cualquier valor porque al fin y al cabo lo que me interesa es el signo. F de 2, tenemos que el resultado da positivo, da 9, es mayor que 0, entonces crece a partir del 1 hasta el infinito. Entonces podemos dar la respuesta, porque recuerden que la respuesta tiene que ser en el intervalo cerrado. Entonces aquí tenemos nuestro plano cartesiano y verificamos que el intervalo donde nuestra función crecía, porque nos dio siempre positivo cuando evaluamos la derivada en el mismo, fue en el intervalo de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Entonces, decrece nos dijo que era porque la primera derivada daba menor que 0, y eso fue en el intervalo de menos 1 a 1. Entonces, en el menos 1 se originó que teníamos que nuestra función derivada evaluada en menos 1 era 0, y nuestra función derivada evaluada en el 1 también nos dio 0, indicándonos ya de por sí que aquí vamos a tener un máximo relativo y acá vamos a tener en este punto un mínimo relativo. Entonces, tenemos que analizar esto ya más adelante de manera conceptual en el siguiente slide. El punto máximo y mínimo relativo, en teoría, un máximo relativo de una función es todo punto c, f de c del intervalo abierto a, b, para el cual se cumple que todo f de x menor o igual a f de c cuando x es un valor que está entre a y b. Entonces, eso me indica que ahí estamos frente a un máximo relativo. ¿Por qué? Porque este es el valor f de c. Y todos los valores fuera de ahí es lo que se considera f de x. Y el mínimo relativo ocurre todo lo contrario. El punto c, f de c del intervalo a, b para el cual se cumple que f de x es mayor o igual que ese valor puntual de f de c para todo valor de x dentro del intervalo a, b. O sea que este es el f de c que estamos hablando. Es el menor valor de cualquier valor de f de x dentro de ese intervalo a, b.
Ahora, ¿quién es C? C ya lo vimos en el valor crítico o singular. Una función tiene un mínimo o un máximo relativo en un punto C, cuando C es un valor crítico de la función. Otra forma de visualizarlo es calculando el punto máximo y el punto mínimo a partir del valor crítico. Entiéndase que mi función derivada en A, C tenía un valor positivo, o sea que la pendiente crecía. Y el signo en el intervalo de C hasta B, cuando evalué la derivada, me dio negativo. O sea que decrecía y luego decrecía. O sea que quiere decir que crucé por un punto máximo. C es el valor crítico donde ocurre el máximo. Ahora, en este caso pasé de pendiente negativa a pendiente positiva. Y en C ocurrió que estoy frente a un mínimo. Pero también puedo visualizar que paso de positivo a positivo. Y en este caso, entonces, estamos frente a que el valor C no hay máximo ni tampoco mínimo. Y también puede ocurrir que paso de pendiente negativa, un valle, y continúo con pendiente negativa, continúo descendiendo. Entonces estamos frente a que en el valor de C no ocurre ni máximo ni mínimo. Ahora, en nuestra función, en nuestro ejemplo original, que nuestra función era x al cubo menos 3x más 2, entonces teníamos que nuestra función crecía, luego decrecía y luego crecía. Entonces, quiere decir que nuestro máximo sabíamos que ocurría en el menos 1. Por tanto, evaluamos nuestra función en el menos 1 y el resultado que tenemos es 4. Por ende, entonces el punto menos 1,4 sería nuestro punto máximo. El mínimo lo identificamos en el 1. ¿Por qué? Porque decrecía y luego crecía nuestra función. Entonces aquí hay un mínimo y eso ocurre en el 1. Evaluamos el 1 en nuestra función y el resultado da 0. Por lo tanto, el punto 1,0 es el punto mínimo. Ahora estamos frente al criterio de la segunda derivada, que nos habla de la concavidad de una función. Estén pendientes al análisis que vamos a realizar ahora. Yo tengo una curva que abre totalmente hacia abajo. A eso es lo que definimos como cóncava hacia abajo. Vamos a analizar esta concavidad en un intervalo A, B, donde aquí debajo vamos a graficar la magnitud de cada una de las pendientes que vamos a analizar de esta concavidad. En el primer caso tenemos una pendiente en el valor de A, en el cual que cuando evaluamos a A en esa derivada nos da la pendiente y esa pendiente vemos que tiene una inclinación positiva, por lo tanto tiene que quedarnos por encima del eje X. Graficamos esa magnitud. Luego tomamos otra pendiente en otro punto. Un punto en el cual no sabemos realmente cuál es la magnitud, pero por la inclinación sabemos que es positiva y es menor, tiene menor inclinación que la anterior, por lo tanto tiene que quedar por debajo de esta, pero siendo positiva, o sea que queda en el primer cuadrante. Y así sucesivamente vemos que la siguiente tiene inclinación menor que la anterior, pero sigue siendo positiva, hasta llegar a un punto donde tenemos una pendiente que es igual a 0 porque tenemos una recta horizontal y el 0 corresponde a un valor que queda sobre el eje X. Luego aquí cambia la pendiente a ser una pendiente negativa, por lo tanto entonces queda por debajo del eje X, o sea, en el cuarto cuadrante. Y luego vemos que en B
ocurre que la pendiente sigue siendo negativa, pero es mayor, tiene mayor inclinación que la anterior. Por lo tanto, queda por debajo de este punto. Y luego trazamos una curva donde visualizamos esa curva que no importa dónde yo calcule su pendiente, la pendiente siempre será negativa. Y como esta es la gráfica de la evaluación de la primera derivada, entonces es como estuviéramos buscando la segunda derivada de mi función evaluada en cualquier punto de ella dentro del intervalo a, b, y siempre su pendiente o su segunda derivada evaluada en c es menor que 0. Esto implica que siempre que la segunda derivada nosotros la evaluemos en un valor que se encuentre dentro del intervalo a, b y me da menor que 0, entonces yo podré decir que mi función original es cóncava hacia abajo en dicho intervalo a, b. Asimismo, un poco más rápido podemos hacer el tratamiento para la función que es cóncava hacia arriba, donde en el análisis del intervalo a, b vemos que empezamos con una pendiente negativa que al graficarla es mayor esa pendiente que la siguiente. O sea que la siguiente tiene siendo negativa pero con menor valor. Y así sucesivamente hasta llegar a una pendiente 0 que queda sobre el eje X y luego cambia el sentido de nuestra pendiente a positiva. O sea que está por encima del eje X. O sea en el primer cuadrante y así sucesivamente hasta llegar al extremo A, donde esa pendiente es un poco mayor, unimos los puntos con una curva suave y vemos que al evaluar en cualquier valor dentro de ese intervalo a, b, nuestra segunda derivada siempre será mayor que 0. Eso implica que siempre que mi segunda derivada sea mayor que 0 en el intervalo a, b, entonces en dicho intervalo nuestra curva es cóncava hacia arriba. Esto mismo que vimos en la diapositiva anterior, vemos que nuestra función en teoría existe en el intervalo a, b, su segunda derivada. Entonces yo puedo definir que al evaluar la segunda derivada en x mayor que 0 para cualquier valor de x que se encuentre dentro del intervalo a, b, nuestra gráfica de nuestra función es cóncava hacia arriba, pero en el intervalo abierto, sin incluir los extremos. Y en la segunda derivada, al evaluar en x es menor que 0 para todo valor de x dentro del intervalo a, b, la gráfica de mi función es cóncava hacia abajo en a, b. Esto es la teoría de lo que vimos en la gráfica anterior. Además, contiene un punto C tal que f' de c es igual a 0, entonces eso indica que yo puedo conseguir el mínimo y el máximo relativo. O sea que si la segunda derivada evaluada en C es mayor que 0, decía que era cóncava hacia arriba. Entonces tiene esta forma. Por lo tanto, aquí, ¿qué estamos consiguiendo? Un mínimo relativo. Ahora, si en la segunda derivada evaluada en ese valor crítico que C es menor que 0, si era menor que 0 decíamos que era cóncava hacia abajo. Entonces al ser cóncava hacia abajo, ¿qué estamos consiguiendo? En ese valor de C hay un máximo relativo. Este es el valor de C. Este es el valor de C. Entonces, específicamente ese valor de C crítico singular, nosotros podemos ir directamente a la segunda derivada y evaluarlo y poderlo conseguir sin necesidad de buscar los intervalos donde crece o decrece nuestra función. Todo dependerá de qué sea lo que nos pidan. Continuando con el ejemplo, en el ejemplo nosotros teníamos que nuestra función cuando la derivábamos era 3x cuadrado menos 3. Buscamos nuestra segunda derivada que es 6x. La igualamos a 0 para conseguir los intervalos donde mi función crece y decrece. Entonces, va de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Entonces, ahora tomamos un valor que se encuentre dentro del intervalo. En este caso, tomamos el menos 1
y vemos que nos da menor que 0. Al ser menor que 0, eso implica que nuestra curva en el intervalo de menos infinito a 0 es cóncava hacia abajo. Noten que el menos 1 que tomamos fue el valor crítico. En este caso el valor crítico coincide con que hay un máximo en ese punto, por eso es cóncava hacia abajo. Ahora, de 0 a infinito, entonces tomamos otro valor. ¿Qué valor tomamos? Tomamos en este caso el 1. Al tomar el 1, entonces vemos que nuestra función derivada es 6. Aquí es f b', igualmente aquí es f b'. O sea, porque la segunda derivada de mi función evaluada en 1 nos da 6, que es mayor que 0, y entonces por ende, al ser mayor que 0, estamos frente a una curva que es cóncava. En el caso del punto de inflexión, entonces en el punto de inflexión yo tengo un concepto. Si la gráfica de mi función continua posee una tangente en un punto en el que su concavidad cambia de hacia arriba hacia abajo o viceversa, este punto se denomina punto de inflexión. O sea que tiene que haber un cambio de concavidad para que no sea ni hacia arriba ni hacia abajo. A eso se le reconoce como punto de inflexión. Si C, f de C es un punto de inflexión, entonces o bien f segunda de C igual a 0 o f segunda de C no existe. El punto de inflexión puede ser una curva donde cambia de concavidad. Aquí veremos diferentes gráficos de cómo podemos visualizar esto. En el primero vemos que cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. En ese punto de cambio de concavidad existe una pendiente igual a 0. Implica que ahí está nuestro punto de inflexión, en donde cambia de concavidad. Acá la pendiente tangencial no existe porque es vertical. Entonces, sí existe el punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad de hacia abajo hacia arriba. E igualmente, acá existe el punto de inflexión donde cambia de concavidad hacia arriba hacia abajo y existe esa pendiente tangencial inclinada, en este caso positiva. Continuando con el ejemplo de nosotros, pasamos que nuestra función x al cubo menos 3x más 2, teníamos que nuestra primera derivada era 3x cuadrado menos 3, nuestra segunda derivada fue 6x, al igualarla a 0, verificamos como un cambio de concavidad en x igual a 0. En el primer tramo era cóncava hacia abajo, en el segundo era cóncava hacia arriba. Al haber un cambio de concavidad, va a existir un punto de inflexión que va a ser 0, evaluar nuestra función original en 0. ¿Qué pasa? Se anula este término y nada más nos queda el término independiente que es 2. Por eso 0,2 es nuestro punto de inflexión. Gráficamente, tenemos que nuestra gráfica final sería esta, donde vemos nuestro punto máximo, menos 1,4, punto mínimo 1,0 y nuestro punto de inflexión que sería el 0,2. Ahora les invitamos a que desarrollen el siguiente ejercicio buscando máximos y mínimos relativos, punto de inflexión y que la grafique. Paren el video y luego que lo realicen, entonces denle a continuar para validar sus conceptos. Muy bien, entonces vamos a verificar si llegaron a la solución. Primero debemos factorizar para buscar los valores críticos o singulares. En este caso podemos derivar nuestra función que sería 6x cuadrado más 6x menos 12. Al igualarla a 0, entonces lo vemos como una factorización, donde al tomar el 6 factor común, tenemos x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Y al factorizar tendríamos x menos 1 por x más 2 igual a 0. Igualando cada factor a 0, tenemos que nuestros valores críticos son x igual a 1 y x igual a menos 2.
Luego, estos valores críticos lo vamos a sustituir en nuestra segunda derivada para determinar si hay un máximo o hay un mínimo relativo. Por lo tanto, debemos buscar la segunda derivada de nuestra función. Partimos de nuestra función original, esta que está acá arriba, no esta. Entonces, al derivar esta función, obtenemos nuestra segunda derivada, que sería 12x más 6. Esta segunda derivada vamos a evaluar nuestros valores críticos. En el 1 vemos que el resultado nos da 18. 18 es mayor que 0. Por lo tanto, tenemos un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque nuestra función, al ser mayor que 0, estamos frente a una concavidad hacia arriba, dándonos un mínimo relativo. El punto mínimo es 1, menos 7. Al evaluar el 1 en nuestra función original, nos daría menos 7. Luego, evaluamos el menos 2 en nuestra segunda derivada. Al darnos menor que 0, estamos frente a un máximo. Y el punto máximo es porque tenemos una función que es cóncava hacia abajo en ese tramo. Entonces, el punto máximo es menos 2,20. Un máximo relativo. Luego que ya tenemos el máximo y el mínimo relativo, tenemos que buscar el punto de inflexión y hubo un cambio de concavidad, porque estamos viendo que un tramo no dio mínimo y otro tramo no dio máximo. Ahora, ¿dónde ocurre? Tenemos que tomar nuestra segunda derivada e igualarla a 0. Al igualarla a 0, se obtiene que x es igual a menos 1 sobre 2 al despejar a x. Entonces, este valor de menos 1 sobre 2 es el extremo. O sea que tenemos que de menos infinito a menos un medio, el menos 2 entra en ese tramo, por lo tanto ahí es cóncavo hacia abajo, porque ahí hay un máximo relativo. Y de menos un medio a infinito, entonces es cóncavo hacia arriba, porque el 1 entra de menos un medio a infinito, que viene siendo cóncava hacia arriba. Hay un mínimo relativo. Entonces, el punto de inflexión sería el sustituir el negativo 1 medio en nuestra función y eso nos da 6,5. O sea que el punto de inflexión es menos 1 medio, 6,5. Vamos a ver la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de nuestra función, donde tenemos punto máximo menos 2,20, punto mínimo 1,-7 y el punto de inflexión menos 1 medio, 6,5. Excelente trabajo. Ahora vamos a ver un ejercicio un poquito más interesante. Y con este cerramos. Me piden hallar máximos, mínimos, punto de inflexión y graficar nuestra función. Esta es nuestra función. Y igual a x cuadrado más 1 entre x cuadrado. Si nosotros procedemos a derivar nuestra función para obtener en la misma, para obtener los valores críticos, yo tendría que hacer la sumatoria. Recordemos que esto está dividido entre la unidad, multiplicamos en cruz, por lo tanto tenemos x a la 4, y al multiplicar acá x a la 4 y 1 por 1 sería más 1, y x a la 2 por 1 me daría el denominador que es x a la 2. Entonces claramente aquí vemos que el 0 es un valor crítico, porque esta función no puede ser evaluada en 0. O sea que ahí, si nos recordamos de los límites laterales, ahí me va a dar una asíntota vertical en x igual a 0. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, x igual a 0 es un valor crítico. Asíntota vertical. Ya eso lo vimos con anterioridad. Entonces, a partir de acá, derivamos nuestra función. A partir de acá vamos a derivar nuestra función. Y la derivada de nuestra función es 2x menos 2 por x elevado a la menos 3. Recordemos que esto se puede reescribir como x elevado a la menos 2. Entonces al derivarlo, menos 2 multiplica x, le resto 1 al exponente, me queda menos 3. Entonces así llegamos
a esta solución. Que volvemos otra vez y lo convertimos a el denominador con exponente positivo. Si realizamos la operación, tendríamos, multiplicando en cruz, recordando que esto es un 1, sería 2x a la 4 menos 2 entre x a la 3 igual a 0. Pero ese x a la 3, como no puede ser 0 porque hay una asíntota vertical, o lo mismo que mandar el x a la 3 multiplicar el 0, me queda que 2x a la 4 menos 2 es igual a 0. Que al despejar x, la raíz cuarta de 1, entonces tendríamos más o menos 1. Aquí tenemos nuestros dos valores críticos adicionales al x igual a 0, que hay una asíntota vertical. Entonces, en el 1 y en el menos 1 puede haber un punto máximo y un punto mínimo. Vamos a chequear. Para eso vamos a sustituir en la segunda derivada. O sea que vamos a obtener la derivada segunda de nuestra función a partir de esta. Al derivar, nos da que la segunda derivada es igual a 2 más 6x elevado a la menos 4, donde al sustituir el 1 y el menos 1 vemos que es una función par. Y al ser una función par, ambos nos dan mayor que 0. Vamos a representar esto de la siguiente manera. 2 más 6 entre x a la 4, exponente positivo. Ahí al sustituir el 1 el menos 1 en x a la 4 me va a dar 1. Entonces siempre va a ser positivo el resultado y nos va a dar 8 y 8 es mayor que 0. Entonces tanto para el 1 como para el menos 1 es mayor que 0. Y si es mayor que 0 estamos frente a una función que es cóncava hacia arriba en ambos intervalos, de menos infinito a 0 y de 0 a infinito, que donde tenemos nuestra asíntota vertical en x igual a 0 porque es simétrica al eje y. Y entonces al evaluar el 1 y el menos 1 en nuestra función original, estamos frente a que el resultado nos va a dar siempre 2. Entonces vamos a graficar estos puntos y vamos a graficar nuestra asíntota vertical, indicándonos que no hay punto de inflexión porque la concavidad se mantuvo hacia arriba. En la gráfica, aquí visualizamos nuestra gráfica donde hay un mínimo en menos 1,2, hay otro mínimo en 1,2 y aquí tenemos nuestra asíntota vertical x igual a 0 y nuestro plano XY. Muchas gracias. Se pueden suscribir a nuestro canal.